Bueno. Pará que me salió, que está grabando y tengo que habilitar. Bien, buenas noches nuevamente. Vamos a ver si terminamos con el primer capítulo de Segunda Pedro. ¿Sí? Nos quedaban los versículos del 12 al 21. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada? Pedro, después de mencionar el proceso en el crecimiento de nuestra fe, pasa a tratar sobre el cimiento o el fundamento sobre el cual se afirma nuestra fe. Comienza diciéndonos lo mucho que desea que no se olviden ninguna de las cosas mencionadas. Sí, lo repite varias veces, del 12 al 15, ya que la realidad es que no son fábulas ingeniosas de los autores bíblicos, ni de lo que él les estaba expresando, sino que es lo que él mismo vio y oyó allí en el monte de la transfiguración. Es lo que realmente constituye el fundamento de la fe, planteado del 16 al 18 y finaliza del 19 al 21, afirmando que en las Escrituras tenemos la palabra de Dios tan cierto como el testimonio que él vivió físicamente allí en el monte de la transfiguración. Bien, después de esta pequeña introducción, del 12 al 15 vamos a leer de 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, siempre confundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, llegamos. 1:12. Por lo tanto, siempre les recordaré, voy a refrescarles la memoria de todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, o mientras que esté en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Versículo 14, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así es que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Sí? En estos, sí, digo, después de estos 4 versículos, repite, o dentro de estos 4 versículos, repite 3 veces con vocablos, 3 vocablos distintos, la idea de refrescarles la memoria. Y se plantean 2 razones. Lo que se trata, lo que está planteando Pedro en su epístola, es de suma importancia y lo más importante en el campo de la santificación cristiana. Ese es nuestro camino como hijos de Dios. Y la segunda cosa es la suma facilidad que tenemos los seres humanos de olvidar aún las cosas más importantes. El problema es que la pérdida de memoria va de mano con la pérdida de interés. Por eso Pedro les recuerda la enorme cantidad, calidad e importancia de las cosas que está tratando, mencionadas allí en el versículo 4. Vamos a repetir este versículo que lo vimos el miércoles pasado, las preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Les recuerda que a pesar de que pisan terreno firme, no se deben dejar de fiar, ¿sí? No se deben fiar en ello. Nos recordamos 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Muchas veces tenemos esa falsa seguridad de decir, bueno, no, pero yo estoy bien afirmado y a partir de allí no necesito recordar lo anterior. Y ahí es donde aprovecha Satanás para hacernos tropezar, ¿sí? Los falsos maestros están siempre dispuestos a hacerles olvidar la sana doctrina y a precipitarlos en el error y la disolución. Recordemos que uno de los motivos por los cuales Pedro está escribiendo la carta, lo vamos a ver ahora después en el capítulo 2, donde habla en contra de esos falsos maestros que estaban atacando la verdadera doctrina o la sana doctrina, generando tropiezo en los hermanos, ¿sí?
considera que su actitud es justa por su propio celo apostólico y pastoral, lo que dijo en el versículo 13, y su inminente traslado a la casa celestial en el versículo 14, ¿sí? De alguna manera, Dios le había dicho que iba a morir. Ya había tenido un avance allí en Juan, cuando le menciona que cuando era viejo lo iban a llevar y él lo iban a llevar a lugares donde él no quisiera, ¿sí? De todas maneras, no le había precisado el tiempo y ahora Pedro está convencido de eso, que se supone que es una nueva revelación que él recibió. Habla de su partida como un éxodo en el versículo 15 y también un desmantelamiento de su tienda de campaña, ¿sí? La imagen tiene origen en la vida nómada y enfatiza lo efímero de la vida humana. ¿Sí? Todos nos gustaría por ahí vivir años. ¿Sí? Siempre tenemos la misma, yo veo esta cuestión. Las personas mayores está bien, pero quieren seguir estando más, ¿sí? Y bueno, la vida humana tiene un límite. ¿Sí? A medida que nos vamos, si bien no tenemos nadie la seguridad del mañana, dentro de un punto de vista lógico, a medida que los años van pasando, nos vamos acercando a ese límite que Dios estableció, ¿sí? Además, desea dejarles un recordatorio que lo menciona en el versículo 15, para que lo conserven aún después de su muerte. Y no me la doy de ilustrado, pero hay un proverbio latino que dice, verba volant, scripta manent. Olvídense del latín. ¿Qué quiere decir? Las palabras vuelan y lo escrito permanece. ¿Sí? De ahí a veces la importancia de también tomar apuntes de la idea principal que estamos reconociendo, recordando o viendo en el pasaje que se está analizando. Los cristianos necesitamos recordar continuamente los fundamentos de nuestra fe y cómo llegamos a ser hijos de Dios y participantes de su naturaleza, tal como dijimos en el versículo 4 que leímos anteriormente. Tal como los deportistas se entrenan continuamente y perfeccionan las jugadas. A veces uno ve en cualquier deporte, ¿sí? de grupo, de conjunto, donde hay acciones en que el conjunto actúa de una manera específica. ¿Sí? Cuando uno ve un partido y dice, uy, mirá, una jugada de pizarrón, ¿qué quiere decir? Estuvieron practicándola tantas veces hasta que más o menos sale esa jugada que después nos maravilla. ¿Sí? Bueno, es esta idea de estar no teniendo vergüenza ni miedo, de estar volviendo a recordar los fundamentos de nuestra fe, aquellas cosas que comenzaron en nuestra vida cristiana, dieron comienzo a nuestra vida cristiana y sobre la cual estamos fundados. ¿Por qué? Porque así vamos afirmando cada vez más nuestro cimiento, ¿sí? Y no nos vamos olvidando de esas cosas. Muchas veces la tenemos tan sabida que no necesitamos recordarla y a veces se nos pasa de la memoria esto. Bien, versículo 16 al 18. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos o supersticiosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria a Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado en quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. ¿Sí? Refiere la importancia de las cosas dichas, porque esas cosas dichas no son fábulas ingeniosas, ni es ciencia ficción, sino son asuntos de suma importancia. La Biblia no es una colección de fábulas ni de conceptos humanos acerca de Dios, es la misma palabra de Dios dada por medio de humanos para la humanidad. Pedro enfatizó su autoridad como testigo presencial, al igual que la autoridad de la Escritura como palabra inspirada por Dios, para preparar el terreno antes de presentar su severa condenación
de los falsos maestros, como dijimos antes en el capítulo 2, que es lo que seguiría. Si esos hombres contradecían a los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de la palabra de Dios, su mensaje no podía ser de Dios, no era palabra de Dios. Versículo 19, estamos entrando en una parte muy hermosa, los últimos 3 versículos. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje, o esto ha venido a confirmarnos la palabra, o también tenemos la muy segura palabra que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara o una antorcha que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille o salga en el corazón de ustedes. ¿Cuántos conceptos que están en un solo versículo? ¿Sí? Cristo es el lucero de la mañana y cuando regrese brillará con toda su gloria. Hasta que llegue ese día que estamos esperando nosotros, la Escritura es nuestra luz y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla y nos guía en la búsqueda de la verdad. Qué importante, ¿sí? Pedro da a entender que la experiencia de la transfiguración confirma la verdad de las profecías. La realidad es que las profecías siempre fueron dignas de fe, de creerse, pero su concreción hace aún más digna de fe para cada uno de nosotros. La profecía no es un foco luminoso, no es una iluminación que ilumina todo un estadio, ¿sí? Es lo que dice acá, sino más bien un candil, suficiente para dar luz a nuestros pies y a la porción de camino que transitamos y pisamos de un momento a otro. Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera, algo que ilumina los pasos que voy dando, a mi camino, ¿sí? No pone en evidencia todo lo que va a ocurrir en el porvenir, sino es un candil que alumbra en un lugar oscuro, de utilidad para que no tropecemos y para que pongamos la mira en la gran consumación que se espera. Guiados por la pequeña luz de la palabra profética que va alumbrando nuestros pasos, nos vamos acercando a ese amanecer escatológico que es la venida de Cristo con todo poder y gloria. ¿Sí? Los últimos 2 versículos, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal, o es cuestión de interpretación personal, o ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera, o no es, seguimos con la cuestión que habíamos arrancado, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana, o no ha tenido su origen en la voluntad humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó, quien fue guiando a los profetas o a los santos hombres de Dios que hablaron bajo el control del Espíritu Santo, y ellos hablaron de parte de Dios. La palabra profética no es palabra de hombre, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener muy claro, porque muchas veces nos quieren atacar con este concepto que la Biblia fue escrita por seres humanos. Sí, y es cierto, la segunda epístola de Pedro la escribió Pedro, la primera epístola también, como las cartas de los demás apóstoles y los profetas en la antigüedad. Ahora bien, tenemos que tener claro que no es palabra de los hombres, sino es palabra de Dios, porque los profetas no hablaban por su propia iniciativa, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Eran llevados como las velas de un barco, son impulsadas y dirigidas por el viento. Las Escrituras no son una mera invención de los profetas, ni son su interpretación de lo que Dios dijo. Dios inspiró a los escritores, pero no era un dictado lo que él iba haciendo, sino que él cooperó con ellos, usando sus talentos, su educación y su trasfondo cultural. Dios aseguró que todo su mensaje divino
fuera anunciado fielmente en las palabras que escribieron, sin perder su espontaneidad personal. El Espíritu Santo guía, conduce y preserva del error a los hombres involucrados en la redacción de las Escrituras. Vamos a leer 3 versículos. El primero es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena, toda buena obra. ¿Sí? Tengamos presente, es un versículo también para subrayar y tenerlo presente cuando nos mencionan estas cosas. ¿Sí? Además, la palabra de Dios no puede interpretarse, no se puede interpretar de acuerdo a lo que se nos ocurra en el momento. ¿Sí? En su estudio tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es completa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:21, hasta ven Señor Jesús. ¿Sí? Apocalipsis al final. Es toda la palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, no de hombres, no se contradice. Busquemos, investiguemos en la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la fuente de poder resolver aquellas dificultades que a veces podemos tener en su interpretación. El Espíritu Santo nos guía en el camino de la verdad. Cuando tenemos dudas, pidámosle a Dios que nos guíe. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Sí? Y 1 Juan 2:20 dice, pero ustedes no son así, porque el Santo, Dios, les ha dado su Espíritu y ustedes conocen la verdad. Y el versículo 27, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Él. La palabra no se puede contradecir. ¿Sí? Y si tenemos dudas, pidámosle a hermanos que son maduros espiritualmente para que nos ayuden a poder resolver esas inquietudes. Pidámosle a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu, tal como leímos la promesa que Dios nos hace. Todo cristiano, cada uno de nosotros, tiene derecho a un libre examen de las Escrituras. Libre examen es estudiar libremente las Escrituras sin que nadie nos lo impida o nos imponga normas. Lo que no podemos hacer es hacer una libre interpretación e interpretar lo que se nos ocurra de las Escrituras, sin que eso genere que uno deba someterse a decisiones de ninguna autoridad humana ni ninguna jerarquía eclesial. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos la libertad y el derecho y el deber de estudiar la palabra de Dios. Como dijimos antes, en la medida que conozcamos realmente a Dios, vamos a ir profundizando nuestra relación con Él. Nada más, hermanos, queda para el miércoles que viene, capítulo 2, y bueno, ahí vemos las acusaciones que Pedro le hace a los falsos maestros. No caigamos en alguna de esas. Nada más. Bien.